Tal como aprendimos en algún momento, MySQL tiene la función ifNull que va a permitir generar un mensaje en base a el valor de una columna si la misma está nula o tiene contenido. Voy a mostrar esto lógicamente de la pestaña SQL del dbeaver. Voy a crear una nueva consulta que va a tener la consulta que nos trae todos los usuarios de la tabla de usuarios lógicamente. Voy a ejecutar esto y tenemos todos los usuarios. Estos usuarios tienen la posibilidad de definir un avatar, o sea que le voy a preguntar si el avatar está nulo, que genere un valor por defecto. Entonces, si está nulo el avatar, coma, voy a crear un valor por defecto que sea, por ejemplo, default.jpg. Todos los usuarios que no definan un avatar van a tener el default como imagen. Ya sabemos que si voy al listado de usuarios y algún usuario en particular tiene un avatar, por ejemplo, foto.jpg para mi usuario, y guardo, cuando vuelva a ejecutar la misma consulta, ese usuario en particular va a respetar lo que diga la columna, mientras que los demás van a tener el valor por defecto. Ahora, supongamos por un segundo que lo que quiero realizar es que se muestre, en los casos que no tiene contenido el avatar, un valor distinto según el género que haya establecido el usuario. Tenemos en mi sitio web una carpeta para todo lo que sean los uploads de los usuarios, y adentro de eso tengo las fotos de los posteos y los avatares de los usuarios. Adentro de los avatares tengo un valor por defecto que se llama 000 default, y después tengo un avatar para femenino y un avatar para masculino, por lo cual me gustaría discriminar en base a lo que el usuario haya definido como género, como sexo. En ese caso, el ifNull lógicamente no nos es suficiente. El ifNull solamente va a llegar hasta mostrar o lo que el usuario haya definido como foto o el valor por default. En ese caso, entonces, como el ifNull se limita estrictamente a verificar si tiene o no tiene contenido, MySQL nos ofrece, como cualquier lenguaje de programación, la estructura if. En el caso de MySQL, el if se comporta como una función que va a recibir tres argumentos: qué condición quiero evaluar, o sea, cuál es la comparación que quiero realizar, qué vamos a generar si eso es verdadero y qué vamos a generar si eso es falso. O sea que vuelvo a nuestra pestaña de SQL. Voy a revisar cómo tenemos en este caso la consulta armada. Tenemos el nombre, el email, el avatar, el nivel. No tengo el género del usuario. Vamos a tener los géneros para tenerlos en el listado de columnas. Usuarios se llama U y lo vamos a unir con géneros asG. El género tiene un ID género que para el usuario es su foreign key género. Quiero ejecutar esto a ver si no hay ningún error sintáctico, ninguna columna que sea ambigua, ninguna, y vamos a agregar entonces dentro de los datos del usuario el género. Ejecuto y voy a tener una columna adicional que va a ser el género que haya establecido el usuario, femenino, masculino, y me quedan afuera todos los que no tienen género, porque sabemos que cada vez que hacemos un join tenemos que definir si queremos traer de alguna de las dos tablas los registros no vinculados, o sea que va a ser un left join. Quiero todos los usuarios que tengan género y cualquier usuario que no haya definido el valor para el mismo. Entonces ejecuto y ahora voy a tener todos los usuarios, incluyendo los que no tienen género. Vamos a definir entonces un valor de género. Vamos a venir a la columna género y vamos a preguntar si está nulo género, coma, vamos a poner sin género. Ejecuto y nuevamente tengo los datos que corresponden. Ahora, este género lo voy a evaluar para definir qué avatar le voy a mostrar al usuario. Entonces, en vez de un if null, voy a hacer un if que pregunte en base al género y que me va a traer o la foto por default o la foto de masculino o femenino. Todas empezaban con 000, eso para que me queden al principio de la carpeta, masculino.jpg o 000 default.jpg, y esto va a ser el avatar.
Me falta ver qué comparación voy a hacer con el género. En base a lo que diga género, traigo masculino o traigo default y después agregamos el femenino. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con este if? Este if obviamente requiere un alias que ya lo habíamos puesto automáticamente como cualquier función para que PHP después lo pueda acceder. Ahora, con respecto a la comparación, MySQL las comparaciones las hace con un solo igual. A diferencia de PHP que trabaja con el doble igual, tiene un solo igual a la hora de hacer las comparaciones. Voy a volver entonces a nuestra pestaña de SQL y le voy a decir que quiero que el género sea masculino. Si se cumple que esta columna tiene el texto masculino, voy a mostrar como avatar la foto masculino JPG, y si no se cumple, por ahora voy a generar la foto default.jpg. Ejecuto y vamos a ver que tengo masculino JPG y default.jpg. Pero ¿cuál es el tema? Esto me pisó la foto que tenía por defecto, porque yo por defecto tenía sí un valor que ahora no lo estoy viendo. Entonces, este if va a depender del if null. Si está nulo el avatar, recién ahí voy a hacer este if. Entonces, si tengo contenido para avatar, se respeta. Si no tengo contenido para avatar, empiezo a hacer las evaluaciones de los valores que corresponden. Ejecuto esto y el que tiene avatar se respeta, y el que no tiene empieza a discriminar según el género. Si es masculino, dice masculino JPG, y por ahora cualquier otro valor es default.jpg. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar entonces el caso de que sea femenino. Para agregar la opción de femenino, en cualquier lenguaje de programación tendríamos que trabajar con un else if. Si no se cumple esto, vamos a preguntar esto otro antes de llegar al valor por defecto. Pero MySQL no reconoce un else if. Para poder evaluar otra condición distinta si no se cumplió la anterior, lo que tengo que hacer es empezar a anidar los if en el bloque false. Entonces pregunto si esto se cumple. Si no se cumple, hago otra evaluación distinta que va a definir si es la foto por default o la foto de femenino. Entonces vuelvo al SQL y en este lugar, que sería el else de no es masculino, tenemos todavía como opción que sea femenino o que sea el default. Entonces a esta altura voy a agregar un if más. Ese if va a evaluar una vez más el género, va a preguntar si es femenino, y si esto se cumple va a generar 000 femenino.jpg, y si no se cumple, recién ahí tengo el default. Entonces podemos ver que son una serie de evaluaciones anidadas. Primero, tengo avatar, se respeta. Si no tengo, empiezo con las comparaciones puntuales del género. Si el género es masculino, foto por defecto es masculino JPG. Si eso no se cumple, pregunto si el género es femenino y muestro femenino. Y si no se cumplió que tenga avatar que sea masculino o que sea femenino, sale la foto por default. Ejecuto esto y en la columna de avatar podemos ver que el que tenía foto respeta foto, los que no tienen género son por default y el que tiene género se respeta su género para la imagen que corresponda. De esta manera, entonces, por medio del if podemos evaluar qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos casos. Ahora, lógicamente, tener varios if anidados por ahí no es lo ideal para lo que queremos hacer en un código un poco más óptimo. Por lo cual, tengamos presente que MySQL reconoce algo similar al switch que se llama case when. Este case when lo que hace es delimitar una estructura de inicio y final del bloque y va a tener una serie de condiciones que se tienen que cumplir para generar algún valor en particular. Por lo cual, comienza con una palabra, la palabra case, y finaliza con la palabra end. Entonces lo que voy a hacer es mostrar este case when con la tabla de usuarios. Podemos ver que todos los usuarios tenían una serie de columnas adicionales que nos mostraban la cantidad de años, meses, días y horas que llevaba el usuario dado de alta. Bueno, esa información la voy a mostrar en una única columna
que se va a llamar miembro desde hace cuánto tiempo que está dado de alta ese usuario. Ahora lo que tengo que hacer es definir si va a mostrar meses, días u horas. De qué va, perdón, años, meses o días. Las horas sinceramente no me interesan. No me interesa mostrar a una persona que lleva 5 horas como usuario. Sí me interesa cuántos días lleva en la plataforma, o cuántos meses o cuántos años. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a comentar los dos, o voy a eliminar, total tenemos el respaldo de lo que hicimos antes. Voy a eliminar las horas, ejecuto y tengo solamente los años, meses y días. Y en base a esa información lo que voy a hacer es esta estructura de evaluación del case when. Voy a eliminar también este concat que nos quedó aquí en el medio, así limpiamos un poco el código. Voy a ejecutar esto y a esta altura donde empezaban los días, perdón, a esta altura el estado queda. Vamos a hacer un case hasta su respectivo end. Este case end, como pasa con PHP, va a tener que empezar a contemplar las distintas opciones que tenemos para que tome las decisiones que correspondan. Esas opciones que tenemos se establecen por medio de la palabra when, por eso se llama case when la estructura, y cuál es la comparación que quiero hacer. Y una vez que definí la comparación que quiero realizar, viene la palabra reservada then, que viene seguida del valor que vamos a mostrar. Entonces voy a tener un when cuando suceda tal cosa, then lo que se va a generar. Vengo nuevamente a la pestaña de SQL y le voy a decir que cuando, y definamos entonces cómo va a trabajar esto, ¿sí? Abajo de cierta cantidad de meses estoy con una cantidad de días, por lo cual tengo que buscar cuál era la parte de la consulta que me traía los meses que pasaron. Voy a agarrar ese fragmento que es este de aquí, el que tiene los meses, voy a copiar esto y vamos a preguntar cuando ese period diff sea menor a 1, entonces, y voy a dejar aquí comentado, si la diferencia de meses es menor a 1, quiere decir que todavía no cumplí un mes. Vamos a poner entonces en este lugar que me muestre la diferencia de días, y esa diferencia de días la tenemos en el dateDiff. Entonces vamos a copiar el dateDiff y lo pegamos aquí. Esto muestra solo días. Voy a hacer otro caso más. Cuando se cumpla alguna otra condición, por ejemplo, ahora voy a preguntar si la cantidad de meses está por arriba de 12. Si estoy arriba de 12 meses, tengo una cierta cantidad de años. Entonces voy a volver a copiar esta pregunta que evaluaba la cantidad de meses que pasaron entre ahora y este mes en particular, y le voy a preguntar si es mayor que 11, porque ya a partir de 12 meses es un año. Entonces, si esto se cumple, si la diferencia de meses es mayor a 11, ya tenemos un año o más. Entonces ahí sí voy a mostrar la evaluación que habíamos hecho para sacar la cantidad de años. Esa diferencia de meses dividido 12, redondeado hacia abajo como valor. Y si todo esto no se cumple, entonces sí estoy hablando de una cantidad de días exactos. Perdón, la cantidad de meses quise decir. Si estoy arriba de un mes y abajo de 11 meses, tengo una cierta cantidad de meses cumplidos adentro de la plataforma. ¿Cómo establecemos ese bloque que es el que se muestra si no se cumple una opción o no se cumple la otra? Así como pasa con el if, este case when tiene un else. Un else para definir lo que pasa si ninguna de las demás condiciones devolvió verdadero. Entonces voy a volver a la pestaña de SQL y le voy a poner un else a todo esto, que va a ser la cantidad de meses que llevo con el period diff, sin ninguna comparación, nada por el estilo. Perdón, me llevé el que redondeaba. Entonces esta es la cantidad de meses exactas.
lo voy a copiar y lo voy a pegar en el bloque de código else. Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? Si la diferencia de meses está abajo de un mes, lo que muestro es la cantidad de días, el dateDiff, entre ahora y la fecha de alta. Ahora, si la diferencia de meses superó los 11, ya estamos hablando de 12 meses en adelante. Divido por 12 y eso me da la cantidad de años redondeado. Y si no se cumple que esté abajo de un mes o arriba de 11, lo que voy a hacer es mostrar sí cuántos meses pasaron. Todo esto va a ser nuestro bloque de tiempo. Coma y me dejo los otros valores, pero después los voy a eliminar. Ejecuto esto y podemos ver entonces que este usuario es miembro desde hace un mes. ¿Por qué? Porque la cantidad de meses está arriba de 1, o sea que muestra un mes, y los que tienen meses en 0 muestra la cantidad de días que pasaron. Ahora voy a afectar a algún usuario para que tenga más tiempo, para que tenga más de 11 meses. Voy a ir a los usuarios y al primero le voy a decir entonces que su fecha de alta va a ser de hace 2 años. Actualizo, vuelvo a la pestaña de consulta, ejecuto y vamos a ver que el primer usuario tiene un tiempo de 2. No aclaré 2 qué, dice 2 y dice 1. Me está faltando por ahí concatenar esa información con en cuál de todos los rangos estoy. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un concat de este valor generado, coma, y la palabra días. Y cierra el concat. Si estoy arriba de 11 meses, vamos a venir acá y le vamos a decir que quiero hacer esto en un concat de ese valor donde termina la división por 12, coma, tantos años, y cerramos el concat. Y en el último caso, que estamos hablando de meses, vamos a hacer el concat de esto con la palabra meses. Y me está faltando la coma que une este periodo con meses. Ejecuto entonces y lo que tengo ahora es, para aquel que tenga más años, más de un año, 2 años, vamos a agarrar el segundo usuario y también le vamos a cambiar la fecha de alta para que tenga un año, ¿sí? 2017 junio. Ejecuto, vengo aquí y actualizo y podemos ver que este lleva 2 años, este lleva 9 meses porque le bajé la diferencia, fue un error mío. Este sí va a ser del 2016 enero, perdón, 2017 enero, actualizo, ejecuto nuevamente. Entonces este está hace un año, este hace 2 años, este hace 9 meses, y después todos los que estén por debajo de los meses está cierta cantidad de días en la plataforma. Entonces podemos aprovechar ese if para generar estructuras un poco más complejas, o si no, el case when. Y lo último que me estaría faltando para ya tener la grilla completa es el estado dice 1 o 0, según está activo o inactivo. Vamos a agarrar un usuario y le vamos a cambiar el estado a 0, solamente para mostrarlo. Actualizo, vuelvo aquí y ejecuto, y podemos ver que tengo estado 1 y estado 0. Eso también lo puedo procesar. Entonces, donde tengo el estado del usuario, podría decirle que si el estado es 1, me genere la cadena de texto activo, y si eso no es verdad, que me genere inactivo y que vuelva a pisarlo como estado. Entonces ejecuto y la grilla que voy a utilizar en la web tiene el ID, el nombre y el apellido real, el género que corresponde, el nombre de usuario, que es la concatenación de nombre y apellido con la primera letra del nombre o el correo electrónico hasta delante del arroba, la empresa de mail que tiene, esto quedó como algo anecdótico, el avatar que le corresponde es el avatar que el usuario definió, o femenino, masculino según el género, o default si no estableció ninguno, el correo electrónico que tiene, el nivel que le corresponde, la fecha de alta en la cual se dio
la fecha de alta original en la cual se inscribió, la fecha en español de esa fecha de alta, si está activo o inactivo como palabra y cuánto tiempo lleva en la plataforma. Después, estas columnas de años, meses y días transcurridos la voy a comentar porque sinceramente no nos aporta nada a lo que hace el desarrollo de la plataforma. Lo que sí le voy a agregar por último es que cada usuario también me muestre qué nacionalidad tiene. Entonces traigo todos los usuarios unidos con géneros y todo esto unido con países ASP. Y me voy a fijar qué países tiene un ID que para el usuario es el FK país. Left join para que me traiga también los usuarios que no establecieron un país. Entonces voy a agregar como última columna, me va a quedar acá al final, de países. El país as nacionalidad. Ejecuto y la columna ID pasó a ser ambigua. En algún lado estoy trabajando con el ID al principio de todo cuando pido el ID del usuario. Le vamos a aclarar que este ID es de usuarios. Quiero el ID del usuario y toda la demás información. Entonces, tengo el ID, el nombre, el apellido, el género y al final de todo la nacionalidad que le corresponde. Y podíamos haberlo pasado también por un if null porque hay casos donde la nacionalidad no existe. Entonces, si está nulo el país sin nacionalidad y ejecutamos esto. Puse mal nacionalidad, vamos a escribirlo bien, nacionalidad. Ejecuto y también todos los usuarios que no tengan nacionalidad va a aparecer ese texto. Entonces acabo de terminar de definir cuál es la grilla de muestra de esta información que hace a todo el listado de usuarios. Entonces, por medio del if o del case when podemos establecer cómo se comporta esta información cuando el if null nos queda corto y no nos alcanza.